Hoy el tema es las dos simientes. Sin más, le doy la bienvenida a nuestro amado pastor y maestro de esta casa, el pastor Eladio Ramos. Bendecido, buenas noches, pastor Eladio Ramos. ¿Cómo está usted? Buenas noches, pastor Carlos. Bendecido con toda bendición y un saludo cordial a toda la fina audiencia que está ahí miércoles tras miércoles. En esta noche tenemos un estudio interesantísimo. Vamos a navegar profundo en la palabra, así que busque su cuaderno, su lápiz, su Biblia, y si quiere una copia del panfleto, ya pusimos una liga en el último anuncio que pusimos en la página. Está la copia del panfleto que le va a servir de mucho porque tiene todos los versículos que vamos a estar tocando en esta noche, así que es un placer estar aquí, pastor. Gracias, pastor Eladio, nuevamente. Bueno, yo creo que llegó el momento, el tema, el estudio esperado por la iglesia de Jesucristo. Hay mucha intriga, pastor. Hemos tenido varios comentarios. Más adelante vamos a estar tocando. Por ejemplo, se puso un meme, pusimos: ¿cree usted que Dios predestinó a unos para salvación y a otros para perdición? Dice la hermana Ángela María Muñoz: sí, creo, porque a Dios no se le sale, nada se le sale de sus manos. Él todo lo hizo perfecto y Él es perfecto. Y creó las ovejas y también los lobos. Todo lo hizo con propósito. Qué lindo, ¿verdad? Y así muchos más. Así que vamos a entrar directamente al estudio en esta noche titulado Las dos simientes. Las dos simientes. Hoy, pastor, vamos a comenzar desde el principio, desde Génesis, porque esto es una doctrina que está por toda la Biblia. Yo no sé si vamos a tener tiempo de abarcarlo todo hoy. No vamos a ir con prisa, vamos con calma. Pero ¿por qué no empezamos desde Génesis? ¿Hay evidencia en Génesis de dos simientes? Amén. Ahí es donde está el meollo del asunto, como dicen. Si vamos a Génesis 3:15, porque ese es el primer verso que vamos a tocar. Después que el hombre y la mujer comieron del árbol, después que el Señor empieza a dictar las consecuencias de aquella desobediencia a una ley directa que se le dijo: no comerás de ese árbol. ¿Qué pasa? Que cuando Él comienza a dictar las consecuencias, por así decir, los castigos por lo que hicieron, en Génesis 3:15 es donde nos encontramos con ese asunto tan importante, y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Estaba hablando con la representación de la serpiente. ¿Por qué digo la representación? Porque cuando usted lea la Biblia, usted no puede tomar la Biblia literalmente, porque en muchos casos se muestra de una forma, pero en realidad no es literal. Yo no creo que Dios estaba hablando con la serpiente que come polvo, que ya anteriormente en Génesis 2 dice que Él creó los cuadrúpedos y creó todas las aves y los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Es decir, que ya en la creación existía un reptil o muchos reptiles que se arrastraban por la tierra. Aquí, cuando está hablando obviamente con la representación de la serpiente, le dice: pondré enemistad entre ti, la serpiente, entre ti y la mujer, le dice primero. Luego después le dice: y entre tu simiente y la simiente de la mujer. Pastor, de ahí de donde nosotros sacamos el tema de dos simientes, porque ahí Génesis 3:15, en la boca de Dios el Creador, se está hablando de la simiente de la serpiente y de la serpiente, de la simiente de la mujer. Son dos simientes. Entonces luego da un detalle importantísimo, porque luego dice: esta te herirá en la cabeza. Todos sabemos que para matar una serpiente hay que darle un golpe por la cabeza. Si usted le da un golpe por la cabeza, pues es un golpe mortal, ¿no? Y estamos hablando que esto todo es tipológicamente. No se vaya
a lo carnal o a lo material, porque no es así. Entonces le dice, la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza y tú, le dice a la serpiente, lo vas a herir en el calcañar. El calcañar es esa parte de abajo donde está el talón, que fue por donde le clavaron los clavos a Jesús. Pero ahí dice que la serpiente fue herida precisamente por ese a quien hirieron en el calcañar, y el golpe que le dieron fue un golpe en la cabeza, que es lo que se cumple en Hebreos 2:14, que él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando Juan en Apocalipsis habla del diablo, dice, aquella serpiente antigua, ahí da más claridad, que se llama Diablo y Satanás. Entonces, cuando ponemos esas piezas en este rompecabezas complicado, cuando ponemos estas piezas y las unimos, nos damos cuenta que la serpiente del Edén es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Eso es bien importante entenderlo. Y ahí es que se origina este asunto de las dos simientes. En esto también, pastor, en Génesis, como hemos dicho infinidad de veces, usted y yo en los últimos 35 años que llevamos enseñando esto, hemos dicho que en ese momento de las dos simientes fue cuando Satanás adquirió la patenta, por así decirlo, para traer hijos por el mismo vientre de Eva, que lo vamos a ver más tarde. Pero en sinopsis, eso es lo que ocurrió en Génesis 3:15. Entonces, desde Génesis 3:15 nos estipula que hay dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. La simiente de la mujer, naturalmente, está hablando de la simiente de Cristo, los hijos de Dios. Y la simiente de Satanás está hablando de los hijos del mal, los hijos del diablo. Si vamos nosotros al capítulo 4, pastor, tenemos un primer caso donde vemos esta diferencia marcada. Génesis capítulo 4, verso 1. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, verso 2. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró, oigan aquí, hermanos, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensanchó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí vemos cómo Dios establece claramente que aceptó, dice, a Abel y a su ofrenda. Pero en el caso de Caín dice que no miró con agrado ni a Caín ni a la ofrenda suya. Entonces, ¿qué sucedió? Todo el mundo sabe lo que pasó. Verso 7. Y si bien hicieres, perdón, el verso 6. Entonces, el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La pregunta es, pastor, la Biblia establece esta marcada diferencia de estos dos hermanos que salen de del mismo vientre de Eva, pero ya Dios venía diciendo que él iba a establecer diferencia entre las dos simientes. Entonces viene Caín, que Dios no acepta ni su ofrenda ni a él, y viene Abel, que Dios acepta su ofrenda y lo acepta a él. Entonces Abel viene y mata a su hermano. ¿Es esto una evidencia clara de las dos simientes? Ahí viene el primer ejemplo
No sabemos con claridad cuánto tiempo se tardó Eva en procrear, pero cuando procreó, dio a luz estos dos hijos. Y ahí se cumple lo que dijo el Señor por su boca: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Entre Caín y Abel se manifestó una enemistad que no fue originada por Abel, fue originada por Caín, y el rostro se ensañó, se le demudó, pero fue porque ya Dios nos quería dejar saber que en este mundo habían dos simientes, que en este mundo había trigo y cizaña, que en este mundo habían lobos y habían ovejas. Mire cómo dice Juan el primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, para que lo dejemos claro y establecido escrituralmente, porque aquí, pastor, la opinión suya y la mía no cuentan. No vale. Aquí es lo que dice la palabra del Señor. Primera de Juan 3:12 dice: no como Caín. Mire lo que dice después: que era del maligno, o sea, era del diablo, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Aquí está la contesta: porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Juan, por su boca, en revelación, nos habla y nos dice que Caín era del maligno. Está claro en blanco y negro. Sí. Pastor, si me permite, yo quiero leer 2 versos más atrás, porque el contexto viene hablando de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí mismo en Primera de Juan capítulo 3, pero comencemos desde el verso 10. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí está hablando claramente que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Porque puede haber personas que digan: no, yo no creo en que hay hijos del diablo, todos son hijos de Dios para salvación. No, aquí está diciendo: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y después dice: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces el verso 11 a renglón dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y después entra: no como Caín, que era del maligno. Ahí está hablando bien claro. Y el contexto del maligno es los hijos del diablo. No como Caín, que era del maligno, un hijo del diablo. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La pregunta es: ¿por qué le mató? Porque sus obras eran malas. ¿Por qué sus obras eran malas? Porque era del maligno. Era un hijo del diablo. Y por la palabra, pastor, nos encontramos con un montón de hijos del diablo, que sería bueno que leyéramos un par de versos que evidencian esto. Vamos a ir brincando aquí a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8. En adelante dice: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Y mira lo que dice después: a los cuales fueron también destinados. Siendo desobedientes. Cuando una persona es destinada, siendo desobedientes, fueron destinadas a ser desobedientes. Fueron destinados a ser desobedientes. Por eso fue que Caín era como era. Yo me imagino, pastor, que Caín desde muchachito era medio rabascoso. Abel parece que era un muchachito tranquilo, pero Caín, bueno, a mí cuando me portaba mal, mi mamá decía: oye, Caín, quédate quieto, Caín, me decía. Pero definitivamente ahí hay otra escritura que evidencia que hay hombres, mujeres en esta tierra que fueron destinados para eso. Pastor, hay otra evidencia aquí en el Antiguo Testamento, en Salmo 58, porque nosotros estamos dejando con estas evidencias que hasta aquí hemos traído, y hay muchas más que vamos a traer, pero hasta aquí estamos diciendo que
Desde el vientre Dios iba a poner separación y enemistad. Desde el vientre. No está hablando aquí si se portaron bien o se portaron mal o si calificaron o no. Desde el vientre. Entonces, mira lo que dice David en Salmo 58:3. Dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Ahí evidentemente lo vimos en Caín. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Oye, esto es fuerte, pastor. Hablando, Dios no habla así de un hijo de Dios. Al contrario, cuando habla de Jeremías, le dice, antes de que naciese te conocí y te di por profeta antes que te formaras en el vientre. Pero aquí está hablando de un grupo de personas que se apartan, son impíos desde la matriz y hablan mentiras desde que nacen. Son como el áspid sordo que cierra su oído, tienen ese veneno de serpiente. Dice el verso 5, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Estos son personas, amigos y hermanos, que no tienen el oído. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, pero el que no tiene oído no oye la voz del Señor. Estas son personas que tú les predicas y les entra por aquí y les sale por otro lado. Son malos, son gente impía, se complacen en la impiedad, se complacen en hablar mentiras. Desde que nacieron son así. Y yo sé que esto es fuerte para algunas madres, yo sé que esto es fuerte para algunos abuelos que dicen, pero ¿cómo es posible que un niño pueda salir así? Pero es que tenemos que sujetarnos a lo que está escrito, a la palabra de Dios. Mire otro verso en Judas capítulo 1 versículo 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Mira lo que dice. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor y niegan al único Dios y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Judas, el apóstol, por su boca también dijo lo mismo. Tremendo. Bueno, entonces, otra evidencia aquí en Malaquías, pastor. Malaquías capítulo 1. Y está hablando de otro par de hermanos. Porque ya vimos el par de hermanos de Caín y Abel, que uno era del maligno y otro era justo, era un hijo de Dios. Y lo confirmó el verso de Primera de Juan, capítulo 3, verso 10, que dice que en estos se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Está clarito. Ahora mira aquí hablando de Jacob y Esaú. Dos hermanos, estos sí que eran gemelos, pastor. Salen del mismo vientre. Malaquías capítulo 1, verso 2. Yo os he amado, dice el Señor, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice el Señor. Ahora miren la divina respuesta. A Jacob, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Oye, Dios amó a Jacob y a Esaú aborreció. Yo creo que hay una evidencia de esto en el Nuevo Testamento, ¿cierto, pastor? En Romanos 9 se cita eso mismo. Vamos a darle lectura a eso porque Pablo hace referencia de ese mismo verso de Malaquías. Dice allá en el capítulo 11, Romanos 9, versículo 11. Para los que están tomando nota, Romanos 9, versículo 11. Pues no habían aún nacido. Estos son los hijos de Isaac, ¿no? No habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Ve que esto no tiene que portarse mal para que sea llamado un hijo de perdición. No, él se llama un hijo de perdición o un hijo del diablo o un hijo del maligno. Y entonces, porque es un hijo del maligno, es que se porta mal. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Verso 12, se le dijo,
pastor, ¿dónde fue que Dios dijo esto? Lo acabamos de leer en Malaquías. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito. Allá en Malaquías 1. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Más claro no canta un gallo. Y lo bueno de esto, pastor, que nosotros, como seres humanos, nosotros no conocemos quién es hijo de perdición y quién es hijo de Dios. No lo sabemos. Dios es el que discierne eso. Pero mira, cuando Jesús estaba con los discípulos, Jesús oró por los discípulos, y en Juan capítulo 17, verso 12, dice que él oró por todos los discípulos, y dice, cuando estaba con ellos en el mundo, Juan 17, 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Entre los 12 discípulos, había uno que nació, quizá era un nene bien chulito y bien bonito, pero cuando llegó a grande, era Judas Iscariote, que vendió al Señor por 30 piezas de plata, y lo hizo porque Dios no iba a escoger uno de sus hijos para que hiciera una puercada como esa. Y por eso Dios utilizó a un vaso de ira, a un hijo de perdición, a un lobo, y no a una de sus ovejas. Wow, eso está bien claro, pastor, y creo que hay una evidencia, hay un salmo, hay un versículo en uno de los salmos donde David hace referencia proféticamente al hijo de perdición, ¿verdad? La Biblia utiliza varios nombres. Yo quiero enumerar algunos. Ya hablamos de los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Okay? Lo que hay que entender de esto es que la Biblia tiene muchos términos para este mismo grupo de personas. Los hijos de Dios, los hijos del diablo. Los hijos del maligno es otro. Trigo y cizaña es otra verbología bíblica para identificar los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ovejas y lobos. ¿Ve? Otro es vasos de misericordia y vasos de ira. Entonces, estos son diferentes expresiones que la misma Biblia utiliza para explicar lo mismo, que hay dos simientes, los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Qué tiene ahí, pastor? Juan capítulo 8, en el verso 42, dice, entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuere Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Le dice a este grupo. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Luego en el verso 44 hay una declaración por la boca de Jesús mismo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Wow. Ahí, cuando habla de ese homicidio es el que está registrado en Génesis capítulo 4, que lo cometió el primer de sus hijos, que fue Caín. ¿Ok? Wow. Entonces dice, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Oye, más claro no canta un gallo. Dice, hay un hermano aquí, pastor, como usted sabe, pusimos un meme y muchos dieron sus comentarios. Hay un hermano Waldemar, que dice, predestinación no es importante ni bíblico, es locura pagana. La predestinación es una locura pagana, no es bíblico, dice él, esa es su opinión. Ahora, hasta ahora hemos traído versos bíblicos, ¿verdad? No nos hemos salido de la palabra, donde hemos mostrado que sí hay dos simientes. Hay otro caso, pastor, lo vemos en la misma cruz. Habían dos ladrones en la cruz. El hermano Luis Fernández hace un comentario, dice, los dos ladrones crucificados, uno a cada lado del Señor. Y luego menciona a Caín y Abel. Ahí, cuando Jesús estaba en la cruz, uno de ellos, y entendemos que era el hijo de perdición, le dijo, si eres Dios, bájate de ahí y sálvate a ti mismo. ¿Verdad? No creyó, ni aún antes de morir. Pero el otro ladrón
le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese sí dio fruto de que era un hijo de Dios. Y es bueno recalcar este caso porque hay gente, pastor, que nacen y viven una vida donde quizás no están en las cosas correctas por causa de su entorno. Hay veces que el entorno familiar modifica los caracteres en las personas y demás. Pero ese ladrón pasó toda su vida robando, quizás nunca tuvo la oportunidad de hacer las cosas correctamente y terminó en una cárcel. De allí el Imperio Romano le dictó la sentencia de crucifixión, que era una de las penas de muerte que ellos pronunciaban contra los criminales. Y mire, murió en la cruz, allí murió, pero allí en la cruz, porque era un hijo de Dios, reconoció que Jesucristo era el Señor y era una de las simientes de Dios. En el Calvario, pastor, se le dijo al mundo claramente que habían dos simientes. En una cruz estaba la simiente del diablo, en otra cruz estaba la simiente de Dios, y en el centro estaba el dador de la vida y el perdonador de los pecados de todos sus hijos que están aquí en la tierra. La Biblia es clara cuando habla de las dos simientes. Lo muestra como hijos de Dios y hijos del diablo. Lo muestra como trigo y cizaña. Lo muestra como ovejas y lobos. Lo muestra como vasos de misericordia y vasos de ira. En el lenguaje paulino encontramos eso. Los llama vasos de honra y vasos de deshonra. Hay un verso que yo tengo aquí que está en... Déjeme buscarlo aquí. Cuando estamos hablando de las dos, de la cizaña y el trigo, todos conocemos la parábola de Mateo 13. Y en Mateo 13 dice que había cizaña y había trigo. Y dice que cuando empezó a crecer el trigo, salió cizaña. Y entonces le preguntan al Señor que, ¿y esa cizaña de dónde salió? ¿Y saben lo que él contesta por su boca? Él dijo, míralo aquí, está en Mateo capítulo 13, en el versículo 38. Ahí da la explicación de la parábola. Y en Mateo 13, 38 dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Mire qué sencillo lo presenta el Señor en bandeja de plata para que nosotros lo entendamos. El diablo adquirió una patenta en el Edén y por esa patenta él trajo hijos de perdición. Fíjese, él trajo hijos de perdición. Pero ahí, por ese vientre de Eva, nace un Caín, pero también nace un Abel, que es un hijo de Dios. Inclusive, a Abel lo mataron, pero dice que después Dios lo reemplazó con otro hijo de bendición que se llamaba Seth. Así bueno, que... Sí. Adelante, pastor. Sí, perdón. Yo quiero que los hermanos desde ya, si usted ha entendido hasta aquí, yo quiero que usted ponga y diga ahí, yo soy un hijo de Dios predestinado a salvación. Póngalo ahí. Yo soy un hijo de Dios. Usted no puede, y esta es la pregunta que le voy a hacer, pastor. Usted no puede pensar que esto puede cambiar. La pregunta que le quiero hacer, pastor, para beneficio de la audiencia. ¿Puede una persona que es hija de Dios o hijo de Dios, si se porta mal o si no califica, puede convertirse de un hijo de Dios a un hijo de perdición, a un hijo del diablo? Porque hay personas que piensan así. Dice, bueno, si me porto bien, entonces soy un hijo de Dios. Si me porto mal, entonces soy un hijo del diablo. Entonces tienen ese vaivén, ese yoyo espiritual. La pregunta es, ¿hay evidencia bíblica para respaldar que podemos dejar de ser hijo de Dios y convertirnos en hijo de Satanás? ¿O un hijo del diablo convertirse en un hijo de Dios? Bueno, el evangelio que se predica por ahí enseña precisamente eso, pastor. El evangelio que se predica por ahí, que no conocen la gracia del Señor Jesucristo. Cuando hablan, ellos hablan como que cualquiera tiene la virtud para pasar por la metamorfosis de convertirse en un lobo
a una oveja, o en un hijo del diablo a un hijo de Dios, o viceversa. No, déjeme aclararle, un hijo de Dios es muy posible que se comporte como un hijo del diablo. Tiene todas las posibilidades. Todos nosotros tenemos esas posibilidades. ¿Por qué? Porque vivimos en un cuerpo de carne que tiene, mire, designios y deseos engañosos de todo tipo, de la carne. En Marcos 7:21 Jesús dijo, de la carne, de la mente, del corazón de los hombres, de ahí salen los hurtos, los adulterios, las fornicaciones, todo eso contaminan al hombre y están metidos dentro del hombre, sea hijo de Dios o sea hijo del diablo. La diferencia es que cuando el hijo de Dios peca, hay un espíritu que lo redarguye, hay un espíritu que lo corrige, y también está el mismo espíritu que lo puede azotar y sacarlo del cuerpo. Cuando un hijo de Dios persiste en pecar, Pablo le dijo a los romanos, mira, el que siembre para la carne, de la carne va a cosechar corrupción. ¿Qué es corrupción? Que va a morir, va a experimentar una muerte física. ¿Por qué? Porque cuando usted juega con el diablo, con el pecado, cuando usted juega con los deseos engañosos tienen la capacidad de condenarlo a usted y perder su vida. No pierde la salvación, pero pierde la recompensa. Usted se fija en Mateo, en 1 Corintios 3, Pablo habla de unos bendecidos que se salvan así como por fuego, que no tienen recompensa, que su cuerpo puede ser entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hay todo tipo de casos, pero los hijos de Dios no los puede cambiar nadie. Tú eres hijo de Dios, no importa donde tú te metas. Es posible que te hayas descarriado, es posible que te hayas apartado, que te hayas ido por un tiempo, quizás la bebida te azotó, quizás la vida te azotó con sus embates, pero llega un momento, como pasa en la parábola del hijo pródigo, que vuelves en sí. Dios te llama y ¿sabes qué? Cuando tú vuelves a los pies del Señor, el Señor te recibe porque eres su hijo, te pone un anillo en el dedo, hace una fiesta grande, te matan el becerro gordo. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. El consejo en esta noche es que si eres hijo de luz, andes en luz. Que si eres hijo de Dios, anda como un hijo de Dios y no como un hijo del diablo. Mira lo que dice el Salmo 89 en el verso 30. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduviesen en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces, mira lo que hace Dios con sus hijos. Yo castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de ellos mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Cuando tú desobedeces, pau contigo, pero tú no dejas de ser hijo de Dios. Fíjate, hay un caso en eso que estás hablando, pastor, de la disciplina, y ya estamos entrando a la parte final. Se nos fue el tiempo tan rápido hoy. Pero hablando de la disciplina, Dios nos da pau, Dios nos disciplina porque somos sus hijos. Pero hay un grupo que Dios no disciplina. Mira cómo dice el verso 7 de Hebreos 12:7. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo? Dice que Dios nos trata como a hijos, seguro, hijos de Él. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Está hablando de los hijos de Dios. Pero, verso 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos los hijos, porque ese es el contexto que viene hablando, entonces sois bastardos y no hijos. Ahí Dios está estableciendo, el Espíritu Santo en este capítulo, claramente establece que Dios solo disciplina a sus hijos. Si usted está pasando por una disciplina de Dios, dele gracias a Dios porque es que usted es hijo. Y Dios disciplina a sus hijos para que participen de su santidad porque quiere corregirlo. Pero si Dios deja a una persona sin disciplina, de la cual todos los hijos son participantes, si una persona peca y no recibe disciplina de parte de Dios, la Biblia, no yo,
La Biblia dice en el verso 8, entonces sois bastardos y no hijos. Pastor, por eso es que hay gente mala que están en el bajo mundo, están en la política, están hasta en los medios de comunicación, en la farándula, hasta en la religión, en el púlpito, se visten de ovejas y son lobos vestidos de ovejas. Por eso esta gente hacen cosas malas y Dios no los disciplina. ¿Por qué? Porque no son hijos de Él. Entonces usted se está comparando. ¿Y por qué yo estoy pasando? Usted que se roba un dulcecito, lo agarran preso. Y aquel que se robó un banco no lo agarran. Porque usted está siendo disciplinado por Dios. El otro, Dios no lo disciplina porque no es hijo de Dios. Y más adelante, yo creo que, pastor, vamos a tener un segundo estudio sobre esto. Vamos a ver en el próximo estudio cómo Dios soporta a los que no los disciplina, pero los soporta hasta el día de destrucción. Amén. Aquí en Romanos 9, para finalizar, pastor, sí. Verso 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Oh. Porque cuando usted piensa en hijos de Dios, hijos sí. del diablo, uno dice, pero entonces Dios no es justo porque está tratando a unos de una forma y a otros de otra. Sí, pero es que hay que ir al principio para ver por qué. Esto se manifestó desde el principio. Esto no es que tú le caíste mal a Dios el miércoles y el jueves pues se vengó contigo. No, no es así. Entonces dice, de ninguna manera. Pues a Moisés dice, mira lo que le dice a Moisés en la escritura. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, oye esto, Faraón, el hombre que le hizo la vida imposible a Moisés, no era otra cosa que una ficha en el juego de Dios con Moisés. Y Dios hace eso, dice, para esto te he levantado, le dice a Faraón, dice, te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurecer, lo endurece. O sea, Dios habla así. Le surge otra pregunta y dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido la voluntad de Dios? Oye el verso 20 del capítulo 9. Mas, oh hombre, ¿quién eres tú que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y aquí viene la receta. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de una misma masa, ese es el vientre de Eva, de una misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? Ay. Y después dice, ¿y qué? Dice Pablo, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su poder y su ira, con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Fíjate, cuando tú lo miras desde el punto de vista de la soberanía de Dios, las dos simientes que hay en esta tierra es bien sencillo. Unos son vasos para Él mostrar su misericordia y los otros son vasos para Él mostrar su ira, y ahí no podemos cuestionar. Líbreme Dios de yo cuestionar a Dios de por qué eso es así. Ahora, está plasmado en la palabra del Señor. Si tú lo quieres creer, tú lo puedes creer. Si lo quieres negar, te estarás negando y rebelando contra la palabra de Dios. Wow, ahí está claro. ¿Y qué? Dice la palabra. ¿Y qué? Si Dios queriendo, como que diciendo, ¿y qué te importa a ti si Dios lo hace así? Al que quiere endurecer, endurece, y de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. Lo que usted debe hacer es darle gracias a Dios que tuvo misericordia de usted. Es más, ponga ahí, Dios tuvo misericordia de mí. Yo jamás seré un hijo de perdición. Yo soy un hijo de salvación. Póngalo ahí. Dios tuvo misericordia de mí. Soy un hijo de salvación. Jamás seré un hijo de perdición. Estas cosas. Pastor, para el próximo estudio sería bueno que habláramos un poquito de las características de un hijo de perdición. Porque en la palabra hay suficiente información de eso. Vamos a hablar un poquito de las características del hijo de perdición, pero dejamos que la palabra lo haga y no nosotros.
Y también no sé si cabe en ese mismo estudio, porque la Biblia habla de los muchos, ¿verdad? No todos, para que la gente vaya entendiendo y así poder, de pronto hacemos una mezcla, ¿verdad? En el próximo estudio. Pero lo que vamos a hacer, vamos a seguir con esta línea de las dos simientes, de los hijos de Dios y los hijos de Satanás. ¿Cierto? La pregunta es, pastor, ¿consolará esto? Pues seguro que consuela. Te consuela porque en momentos cuando te caes, cuando tienes tropiezos, cuando hay situaciones en tu vida, cuando estás pasando por vicisitudes, a los hijos de Dios le ocurren muchas cosas, como tú decías ahorita, le ocurren muchas cosas. Sí. Y no es otra cosa que Dios enseñándote, disciplinándote, guiándote. Pero qué bueno es saber que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, que estamos aquí en la tierra, que nuestro peregrinaje aquí es de unos 70, 80, los más robustos, 100. Pero mira, cuando pase lo de aquí, viene lo de allá, que es mucho más excelente que todo esto. Yo vivo con esa esperanza, pastor. Por eso a mí las cositas que me pasan son pajitas que le caen a la leche. Yo no me preocupo por lo que me pueda pasar aquí abajo. El salmista decía, no me asusta y no me preocupa lo que me pueda hacer el hombre, porque Dios me tiene guardado en el hueco de su mano. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, pastor, yo creo que ya hemos llegado al final. Le quería preguntar cómo se siente con nuestra primera reunión presencial este domingo. Hay una expectativa. Dígale, saluden, dele un mensaje a los hermanos. Amén, estamos contentos, nos vamos a ver. Hace tiempo que no nos vemos. Usted nos ve, no es lo mismo en persona que en pantalla. Ajá. Y hemos estado en pantalla ya bastante tiempo, pero yo creo que ya es tiempo de que nos veamos. Desgraciadamente no nos vamos a poder dar un estrechón de manos o un abrazo porque, ¿verdad?, todavía la pandemia y las leyes del CDC pues nos informan que no lo hagamos, pero sí vamos a hablar por nuestros labios y a decir, me alegra verte, te amo, te declaro bendecido. Así que allí nos vemos el domingo, pastor, y gracias a los hermanos por la atención prestada y por invitarme, pastor, en esta noche a nuevamente participar del estudio. Los declaro bendecidos y me despido de todos ustedes. Buenas noches. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Y fue un estudio tremendo. Si usted piensa que este estudio fue de bendición, yo te invito a que lo comparta. Es más, te reto a que lo comparta y provoque. Yo quiero que usted provoque esas redes.